Un fraternal saludo, queridos hermanos. Es un placer compartir la escuela sabática con vosotros. Os deseo a todos un sábado bendecido. Esta semana tenemos una bonita lección sobre la paz en los capítulos 8 y 9 de Isaías. El libro de Isaías puede un poco desorientarnos por la cronología de los acontecimientos, pero si nos atardamos un poco en su estudio, descubrimos poco a poco que es muy coherente. El tema de hoy trata sobre la paz, pero una paz muy especial y única. Mahatma Gandhi, que consiguió la independencia de India pacíficamente, dijo que la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Desde que existe este planeta se hace la guerra para obtener la paz, pero una paz creada por el hombre, por eso se reiteran las guerras. En este capítulo de Isaías, Judá está hundido espiritualmente, físicamente, intelectualmente y moralmente. ¿Por qué? Porque sus dirigentes y la casi totalidad del pueblo han abandonado a Dios. Hay varias razones a esto. La primera es que desde el segundo periodo de vida de Salomón, la adoración a los ídolos, Baal, Moloch, Astartés y otros, fueron introducidos en Israel de las regiones que los rodeaban. Pero el rey Acaz, el que reinaba en Judá en esta lección, deterioró la situación a tal punto que no solamente la mayoría se dejaba ir a una licencia total, pero también sacrificaban a sus hijos a esos pretendidos dioses hechos de manos de hombre. Acaz hizo cerrar el templo a donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero aún más, gran parte del pueblo se rendía al espiritismo. Dios hubiera destruido ya ese pueblo en ese momento, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Es Isaías que lo dice en el capítulo 1, versículo 9. Si no hubiera habido un resto, un remanente suficiente que no dobló las rodillas delante de los ídolos para que Judá sobreviviera. La segunda razón es que todo se encadena y Satanás llega a inducirles a considerar a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Esto aún es la concepción de muchos en nuestra época. La tercera razón es que el espiritismo, es decir, la comunión consciente o inconsciente con el diablo, ha sido de todas las épocas el cotidiano de los pueblos paganos y aún en nuestros días. Entonces, en este contexto, Dios poco a poco retira su protección y las calamidades llegan entonces las unas detrás de las otras. El sábado pasado estábamos hablando de este tema en el campus adventista de Francia y les decía a los teólogos que estaban presentes que desde hace ya 25 años en un supermercado comparable al que hay en Palma de Mallorca, al campo, en sus pasillos colaterales, antes de entrar en el centro de ese supermercado, una vez al año empezaron a poner pequeñas carpas para que los medium pudieran recibir a la gente y decirles el futuro. Algunos son charlatanes, otros son realmente mediums. Esto ha tenido tanto éxito que hacen 2 sesiones cada año. La gente hace la cola y algunos curas vienen a consultarlos.
Entonces, les dije a nuestros estudiantes que también ellos deberían poner carpas allí para decir el futuro a la gente. Claro, se me quedaron mirando con grandes ojos interrogativos hasta que les añadí, sí, pero para informarles de las profecías bíblicas y de la esperanza que Dios da. Y además, seríais los únicos que no haríais pagar. Imaginaros la cola que tendríais. Ahora sí, tenéis que bien prepararlo para presentarlo de una manera muy atractiva y convincente. La idea les interesó. Todo esto para deciros que estamos confrontados a los mismos problemas que los que tenía el pueblo de Dios en su alrededor. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto Isaías lo llama en los capítulos 8 y 9 la oscuridad del pueblo de Dios. Pero en esta angustia que este pueblo se ha adquirido a pulso por rechazar la protección de Dios, Isaías trae una esperanza que la llama la luz. Y esta luz vendrá en la persona del consejero admirable, del Dios fuerte, del príncipe de paz. Después de su bautismo y de la tentación, Cristo empezó su ministerio activo cuando Juan el Bautista fue en prisión. Su ministerio la empezó en la región del lago de Galilea. Y mirad bien, es allí el primer territorio que conquistó Israel. Ese territorio estaba lleno de extranjeros en el momento que nos habla Isaías. Ese territorio que pertenecía a Israel del norte fue transformado en una provincia de Asiria por Tiglat-Pileser III, al pedido del rey Acad, comprando y ofreciéndole ricos presentes, Acad, que era el rey de Judá en ese momento. Ya estamos en el año 732 a.C. El primero que fue conquistado por Josué y deportado por el rey de Asiria va a ser el primero que va a ver la liberación. ¿Casualidad? No. Porque a donde las tinieblas estaban las más densas, una luz intensa y luminosa amanece. Jesús empezó a sanar allí a la gente, a liberar endemoniados de la esclavitud del ocultismo. Y aquí Isaías hace una profecía que estudiamos la semana pasada, que se va a realizar en esa época, pero va asociada con otra que se realizará no solamente en la primera venida de Cristo, pero también en su segunda, que aún no ha llegado. Mateo 4:15 nos da un ejemplo de esa doble proyección en la historia cercana y alejada de ciertas profecías de Isaías. Por eso teníamos bien que discernir cuando habla Isaías de esos dos momentos que hasta Juan el Bautista no los vio claramente. Por eso desde su prisión le preguntará a Jesús si era él el Mesías que se tenía que esperar. Y conocí la respuesta que Jesús dio y que generó paz a Juan. ¿Sabéis que para convencer a un judío de la esperanza que da Cristo como Mesías, la mejor manera es, a medida que este trimestre leamos este libro de Isaías, avancemos con este libro, seleccionar en 2 páginas diferentes los pasajes que hablan de su primera venida y los que hablan de su segunda. Todo esto hay que separar los acontecimientos y profecías históricas del momento para los diferentes pueblos
que menciona el libro de Isaías. Así actuaba Pablo y convirtió a muchos judíos. Los judíos hasta el día de hoy solamente han querido retener la segunda venida para atribuirle a la primera, para atribuirla, esa segunda venida, a la primera que aún esperan. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque la segunda venida habla de un rey glorioso, mientras que la primera venida hablaba de un Mesías sufriente. Y eso a uno no le apetece mucho más ver un rey glorioso. Entonces, si consideramos los versículos 1 a 6 de Isaías 9, se nos muestra una luz que aparece resplandeciendo y que Isaías atribuye al nacimiento de un niño. Entonces, nuestra primera pregunta es de saber a qué se identifica esta luz y el nacimiento de ese niño. Es muy reconfortante saber que la palabra de Dios, ella misma, identifica este nacimiento y esta luz de manera inequívoca. Por ejemplo, Mateo 4:15 cita Isaías 9:1 y 2. El texto, el pasaje que nos concierne esta semana, a donde identifica esta gran luz que resplandece a la venida de Cristo. El autor bíblico aplica el cumplimiento mesiánico a la profecía de Isaías. Y Elena de White dice en Profetas y Reyes, página 508, que durante los últimos siglos de la historia de Israel, antes del primer advenimiento, era de comprensión general que se aludía a la venida del Mesías en esta profecía. Es decir, el pueblo atribuía sin ningún equívoco la aplicación de esta profecía a la venida de Jesús. Los versículos 5 y 6 dan una descripción para identificar quién es ese niño que va a nacer. Es decir, cuál es su carácter. Se le da una serie de cualificativos. Atardémonos en 3 de ellos. El rey mesiánico será admirable. ¿Qué quiere decir esta palabra? La connotación en hebreo es de alguien que planea un milagro, el obrador de milagros. Esta palabra está utilizada en el Cántico de Moisés en Éxodo 15:11, a donde se expresa la maravillosa actuación de los actos salvíficos del Dios poderoso. La segunda palabra es consejero. En hebreo esta idea refleja a alguien que siempre sabe qué hacer. La expresión denota un sabio, un asesor o alguien que guía correctamente. La tercera palabra es la expresión Dios fuerte. Se podría traducir por Dios la fuerza heroica, Dios el héroe. En cualquier otra parte de la Biblia donde se encuentra esta palabra en hebreo, esta palabra hebrea, no hay la menor duda que ese término se refiere a Dios. Es que este niño que va a nacer, Cristo, se ha vuelto humano para siempre. A pesar de que retiene su divinidad, guardará para la eternidad su humanidad con nosotros. Hay varias razones por las cuales Cristo vino en esta tierra. Evidentemente, para salvarnos de nuestros pecados.
Pero también la lección menciona una cita muy interesante de Ellen White en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 487, que seguramente habéis leído esta semana, a donde dice: Satanás había acusado a Dios. Había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles, cuando él mismo no sabía nada de lo que eso significaba, ni haría ningún sacrificio para otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después de que el maligno fue expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Y termina diciendo: Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. En realidad, todo lo que Dios ha creado en el universo como en nuestro planeta dispone del libre albedrío. Toda la Biblia enseña eso. Dios hizo libre a los seres humanos. De no ser así, no podríamos amar a Dios y a nuestro prójimo auténticamente. El libre albedrío es maravilloso. No podríamos ser humanos sin eso. Pero ese libre albedrío implica la opción de hacer el mal. Cristo vino para restaurar al hombre, restaurar al remanente de todos los tiempos y llevarlo a su redil de paz. La lección pone en evidencia nuestro linaje. Lucas 3:38 dice que somos hijos de Adán, el cual es hijo de Dios, es decir, nuestro creador. Mirar qué linaje más noble tenemos. Cristo descendía del linaje de David, el cual descendía de Adán, que es hijo de Dios. En este sentido, Cristo es el antepasado de David y también su descendiente. Hay un misterio en la encarnación que descubriremos en la eternidad con cada vez más agudeza. El Señor no hace solo salvación, es salvación. El Señor no hace paz, es nuestra paz. Que sea esa paz la que podamos guardar y que podamos compartir todos nosotros.